conversando ahora aquí con dos doctores Díaz Lacayo. A uno no le vamos a prestar el micrófono, ¿sí? El día de hoy está vedado, ¿verdad? El doctor Díaz, mejor no menciono su nombre, solo enséñenlo por favor, enseñad a este ciudadano que está aquí, pero va a estar solamente, como dicen, en la sombra. El personaje de hoy se trata del doctor Marvin Díaz Lacayo. Gracias, don Marvin, de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene estar residiendo ya en el extranjero permanentemente? 55 años. 55 Un años. poquito más de 55 ¿Siempre años. en la Florida? No, primero viví en México, después viví en Canadá. En Canadá me regresé a Kentucky y de Kentucky a la Universidad de Miami y llevo en Miami aproximadamente 46 años. ¿Como oncólogo es graduado a dónde? Miami, la Universidad de Miami. En la Universidad de Miami. Ahora, usted como médico en el país, en Nicaragua, no ejerció. Nunca. Todo ha sido en el extranjero. Sí. Ahora, es interesante, si puedo hacer un paréntesis ahí. Sí. Cuando yo me bachilleré en el pedagógico, yo le decía a mi padre que quería estudiar medicina. En esa época no hacía mucho tiempo que habían matado a los estudiantes de León, y la única universidad de medicina en esa época 5-6 sería, era, ¿no? León. León. 5-6, 5-7. Y me dijo mi papá que tenía mucho miedo que me quedara en la Universidad de León y que él tenía una hermana en México, hermana mayor de ellos, María Luisa, y que prefería que me fuera a estudiar a México. Esa es la historia como llegué yo a México. Así llegó a México. Pasa hacia México y luego México le abre las puertas al primer mundo. Bueno, en México yo me gradué de médico y de ahí me fui a Canadá a comenzar mis especializaciones. Ahí. Ahora, este tema de la propuesta que usted ha comenzado a hacer, particularmente en Nicaragua, de una segunda opinión para los que padecen o han sido diagnosticados como cáncer, ¿a qué lo motiva exactamente? Primero eso, porque digo... Adelante. Un poquito de antecedente, ¿verdad? Como dijo el señor Guillermo hace rato, hace 3 o 4 años yo entré a la tercera edad. Y en ese momento me entró la inquietud de retirarme, pero no sabía a qué. Yo no creo que hay que retirarse a nada, sino a seguir una función un poquito diferente de lo que uno ha hecho, en mi caso, 41 años. Yo practiqué oncología por 41 años. Entonces ahí se me vino la idea de hacer algo en mi campo de medicina. En esa época yo veía muchas segundas opiniones en Miami que venían de todos los países de Centroamérica, Sudamérica y México, porque tenía una reputación muy bonita en esa época. Y se me ocurrió, al ver los gastos que estos pacientes incurrían, transportación, hoteles, comida, etcétera, etcétera, entonces poner una segunda opinión en mi patria nativa, donde yo quería hacer algo y a la misma vez, como mi hija está enterrada aquí en Nicaragua, eventualmente, cuando me llegue mi tiempo, que a todos nos llega, entonces que me pongan con mi hija. Esa es la motivación. Y se me prendió el foquito de telemedicina. Ese es el término general, telemedicina. Pero obviamente, como yo soy oncólogo por más de 40 años, entonces yo le puse el nombre de teleoncología. Pero la idea era que mis amigos, o por conocer oncólogos de Managua y Nicaragua, no me vean a mí que vengo aquí en plan de competencia. Por eso, en mi concepto de teleoncología, que yo estoy sentado allá en la estación mía, como esta televisión en Miami, y aquí tengo la estación mía aquí en Villamontana, es ofrecer la segunda opinión, que le evita a los pacientes los gastos de transporte y hospedaje.
Por lo tanto, se me prendió la idea de que la única manera que mis compañeros oncólogos locales me vieran a mí sin ningún celo profesional era dar una segunda opinión. Que eso significa que el paciente que viene a verme a mí a través de teleoncología tiene que tener la primera opinión de su oncólogo local. Si no, el paciente no se ve. Esa es la primera opción. O sea, absoluto. O sea, el primer requisito es ya tiene que haber sido diagnosticado por un oncólogo local. O su primario. O su que lo médico refiere al primario. oncólogo local. Y después, si el paciente tiene la inquietud de una segunda opinión, entonces me puede ver a mí. Si es que ese paciente no quiere incurrir en los gastos de transporte y de hospedaje en países terceros. Ahora, el tema del cáncer particularmente, de pronto hay muchas vivencias alrededor de esto. Hay aquellos que en primera instancia son declarados con cáncer y en la segunda instancia no tenían cáncer o fueron tratados y les fue eliminado el cáncer. Eso ha creado aquellos famosos fetichismos, palabras que se le dicen, hay brujerías, hay temas religiosos, hay temas como tal. ¿Cómo superarlo y cómo usted que ha trabajado con gente con cáncer se puede superar y darle credibilidad a un tema como ese? Y más cuando países como el nuestro, en su desarrollo o subdesarrollo, de pronto dicen, bueno, voy a estar frente a una televisión, alguien me está hablando, no sé si está de verdad ahí, ¿verdad? Y entonces lo toco, quiero verlo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a superar eso, doctor? Yo creo que la mejor manera de contestar eso es con un ejemplo. Y eso le facilita a los teleaudientes entender el concepto que estamos usted hablando. No hace mucho, por ejemplo, yo vi en segunda opinión un paciente que tiene un problema oncológico, digamos, de cáncer, que son sinónimos las dos palabras. Claro. Y este paciente, aunque todo el cuadro clínico es compatible con un proceso maligno, los estudios preliminares, incluyendo biopsia, negaron el diagnóstico. ¿No? Pero no obstante, el paciente tiene la convicción de que tiene un proceso maligno. Este paciente cae en la categoría que usted está hablando, de la medicina lo que llamamos nosotros alternativa, medicina alternativa. Entonces, cuando me vio a mí, y yo le explico que la medicina alternativa existe en todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos, pero hace como 5 o 6 años el gobierno americano cambió la palabra alternativa y complementaria, porque la alternativa, la palabra en sí, significa que es una cosa u otro, no hay nada en medio, o es blanco o es negro. Entonces, si el paciente se iba a medicina alternativa, no tenía derecho a medicina convencional, que es la que hacemos nosotros. Entonces el concepto ahora es que son complementarios. Entonces no yo le dije a la paciente estás en lo correcto, porque hay que apoyar al paciente. Hay una cosa muy importante en oncología, que la única decisión correcta en oncología es la que el paciente bien informado toma. Entonces el paciente toma la información de medicina alternativa, el oncólogo tiene la obligación moral y profesional de apoyar al paciente en ese aspecto. Pero a la misma vez explicarle que es complementaria, o sea, que el hecho que esté en medicina alternativa no significa que excluya la medicina normal, que es la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no va a ser con la vista en televisión y con las recomendaciones que se va a curar. Requiere de todo el proceso efectivo. Es muy importante no crearle al paciente un sentimiento de culpabilidad. Que decirle, no, tú estás equivocada haciendo medicina alternativa, te vas a hacer daño. No. Uno tiene que ser muy humano en el abordaje. Por eso que la tarjeta mía dice
que nosotros tratamos al humano, no a la enfermedad. Al humano, no la enfermedad. Al humano, no la enfermedad. Es muy importante. Esto es importante poderlo promover y poderlo explicar, ¿verdad? Particularmente el segmento de personas con cáncer que tienen la posibilidad de tener esta segunda alternativa, ¿verdad? O esa segunda opinión, perdón, porque si no, no van a recurrir, ¿verdad? Y a veces el famoso cuento, decimos nosotros, ¿no? Es que allá hay mejores aparatos, allá hay mejores médicos, ¿verdad? Y quieren ir a hacer todo el gasto. Y usted le puede de esta manera resolver muchos de esos gastos que no pueden realizar. Efectivamente. Particularmente, y por el otro lado, poder ver si se salva de un cáncer que haya sido mal diagnosticado o esté siendo maltratado. Yo quiero hacer un énfasis aquí, de darle el mérito que los oncólogos locales se merecen. Yo creo, en mi experiencia de más de 40 años viendo segundas opiniones, más del 90% de la segunda opinión es la misma. La variación puede ser en el abordaje al tratamiento por los recursos que son diferentes en este ambiente, con muchas limitaciones, y los recursos que tenemos en el primer mundo. Entonces la diferencia es el abordaje, que es lo nuevo, que es lo más apropiado debido al progreso de la ciencia. Pero todos requerimos de una segunda opinión y eso es importante, doctor. Si el paciente tiene la necesidad psicológica y médica de la segunda opinión, si el paciente tiene toda la confianza absoluta en su oncólogo local, hay que respetar eso. Yo quiero, ¿qué cree usted que pueda estar pensando y quisiera decir don Adolfo, que está ahí calladito y que no lo vamos a hablar? Lo tenemos con cáncer. Es muy difícil mantenerlo callado. Sí, por eso. Es muy difícil. Tenerlo aquí en pantalla y que no lo dejamos emitir ni una sola palabra. Está sufriendo. Pero lo vamos a traer para que nos cuente sobre su libro. Un aplauso para eso. Gracias, doctor, de haber estado aquí con nosotros. Sí, también a usted, se va a ir torturado y frustrado. Sí, pero lo hemos invitado. Adelante, por lo menos. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos hablando sobre tema, esta vez de seguros, con los agentes profesionales de seguros. Va a estar con nosotros Hugo Castillo Gadea. El tema sobre la póliza incendio hogar y sus condiciones generales y particulares que tiene. Vamos a estar hablando con él a propósito. La póliza incendio hogar es la que incluye los terremotos. Oye, póngale atención, vamos a los mensajes y regresamos con Hugo Castillo Gadea. Adelante.